Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Bueno, estuvimos trabajando la última sesión con un circuito que incluía el capacitor, pero eh, previamente, a ver, permítanme, siguen llegando. Bueno, les doy entrada. Les decía, al inicio, pues estuvimos revisando circuitos RL, RC, pero con condiciones iniciales, ya sea que eran de cero y evaluábamos la carga, que fue, lo definimos como circuitos con fuentes, o bien que teníamos nuestro circuito, o más bien ya el inductor y el capacitor con alguna determinada carga, y mediante el interruptor analizábamos cómo se descargaba. La última clase estuvimos revisando un circuito RC, pero en donde ya teníamos diferentes condiciones, ya no solamente teníamos un, un voltaje inicial de cero o un voltaje máximo, sino que ahora con el circuito íbamos a tener diferente voltaje inicial, es decir, donde empezaba nuestro voltaje, ya iba a tener un valor determinado y eh, posteriormente un voltaje final, ¿sí? Íbamos a tener diferentes valores en diferentes instantes de tiempo, ¿sale? Ahora vamos a revisar un ejercicio en donde tenemos un inductor, ¿sale? Con el inductor, pues va a ocurrir básicamente lo mismo que con el capacitor. Vamos a tener el mismo comportamiento, pero con diferentes magnitudes, ¿sale? Es decir, vamos a analizar de nueva cuenta o entrar en ese último caso cuando tenemos un voltaje inicial distinto de cero o distinto al voltaje máximo. Luego con el interruptor cambian las condiciones y vamos a tener un voltaje máximo o otro voltaje constante después de que pasa el transitorio, ¿sí? Y el análisis justamente lo vamos a centrar en el transitorio, ¿sale? Bueno, vamos a plantear o a bosquejar más o menos el comportamiento que esperamos, que esto igual ya lo revisamos previamente, ¿sí? En donde pues vamos a tener un valor inicial, como pueden ver, ese valor, a ver, igual déjenme poner un poquito más abajo, este valor pues va a ser antes de que el tiempo t sea igual a cero, ¿sí? Vamos a tener aquí una condición en el tiempo y vamos a tener un determinado valor, no sabemos cuál. Una vez que energizamos o que modificamos la condición aquí del interruptor, vamos a tener que la corriente, en este caso, vamos a ponerlo de esta manera, como que esta sería mi corriente en el inductor. Podría ya sea subir o ya sea disminuir, pero después de un determinado tiempo que está dado por la constante de tiempo, 5 veces tau, el valor de esa corriente ya se mantendría constante porque ya el inductor se estaría comportando ahora como un cortocircuito, igual que siempre, ¿sí? Y tendríamos esas dos posibilidades. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese intervalo de tiempo que estamos teniendo aquí entre el tiempo t igual a 0 y el tiempo de 5 veces
nuestra constante de tiempo. Pues podríamos tener dos casos, ¿no? Un circuito o una respuesta que sería algo parecido a nuestro circuito con fuentes, hay algo así más o menos, que el inductor se va a cargar o va a incrementar su corriente, o bien que la corriente sería algo parecido a nuestro circuito sin fuentes, que vamos a tener aquí una respuesta. Igual todavía no tengo la nueva tableta, así de que los dibujitos están todavía más, un poquito más mal hechos que de costumbre. Entonces, tendríamos esas dos opciones, ¿no? Que la corriente se puede elevar, que tendríamos esta función, que sería la función algo similar a nuestro circuito con fuentes, o bien que va a, la corriente final va a ser un poquito menor, o va a ser menor, entonces tendríamos esta forma como un circuito sin fuentes, ¿sale? Entonces podemos tener esos dos casos, que puede incrementarse la corriente o puede disminuir la corriente. Así como en el circuito que analizamos la última vez, del voltaje del capacitor bajaba, entonces tendríamos justamente esta, esta gráfica, ¿no? Un voltaje inicial, después bajaba en el transitorio y posteriormente se estabilizaba. En este caso, pues habrá que ver cuál vamos a tener, cuál caso vamos a tener, que la corriente se incrementa o bien que la corriente disminuye. ¿Sale? Esta sería entonces las dos gráficas que podríamos esperar. Cuando la condición cambia, pues podemos tener que la corriente se incrementa o bien que la corriente disminuye, que serían esas dos situaciones. Recordarán que en esta parte, o bien para determinar nuestra constante de tiempo, a ver, déjenme lo pongo con letra mayúscula. Esta constante de tiempo, pues va a depender en este caso del valor del inductor y de nuestra resistencia equivalente. Pero esta resistencia equivalente vimos que todas las resistencias aportaban algún valor y que debíamos considerar todas las resistencias de nuestro circuito en el establecimiento de esa constante de tiempo. Y para hacer eso, habíamos visto que la resistencia, que tenemos que analizar sería la resistencia de Thevenin, ¿sale? Y para calcular esa resistencia de Thevenin tendríamos que sustituir las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos, ¿sale? Bueno, entonces, les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes lo realicen. Les digo, esto es lo que debemos de esperar. Primero un valor constante para antes de que se mueva el interruptor. Una vez que se mueve el interruptor, vamos a tener un transitorio que puede elevar la corriente o puede disminuir la corriente. Eso va a depender propiamente del circuito. Y después de que tengamos esa constante de tiempo, 5 veces esa constante de tiempo, es decir, que ya se haya terminado el transitorio, entonces el valor de la corriente va a ser constante. ¿Sale? Y pues nada más esta constante de tiempo, pues debería de estar en términos del valor del inductor y de la resistencia de Thevenin. ¿Sale? Entonces, si gustan calcularlo, por favor, traten de encontrar ya la respuesta para todo tiempo, lo que se nos pide.
Por ejemplo, aquí en este intervalo, pues sería un valor constante. Luego, para este otro intervalo, ya nos podría quedar en términos de una sola expresión, así como lo hicimos la vez pasada. ¿Sale? Entonces, qué caray. A ver, permítanme. Bueno, igual aquí ya está lo del texto, ¿no? Pero bueno, igual no es mucho. Entonces, por favor. Calculen, por favor, todas las corrientes para esos tres intervalos de tiempo. Y cualquier duda, pues ya me
Por aquí ya me están mostrando el primer valor, que IL de T para todo tiempo T menor que cero debe de ser igual a 10 amperes. ¿Sí? Entonces, sí, sí está correcto este valor de 10 amperes. Pero solo para el tiempo T menor que cero. Ya me están dando también por aquí la respuesta para todo tiempo, que quedó de 8 más 2 por E a la menos 10T. Así es, sí, también es correcto.
Nos quedan 3 minutitos, entonces igual, si gustan, cerramos esta sesión y lo, la volvemos a abrir ya para resolverlo. ¿Sale? Sí, profe.